Los ovnis existen. Lo que no se sabe es qué son. La Red Mutual de OVNIs, o MUFON, vigila el cielo investigando avistamientos apenas ocurren. Sus investigadores usan herramientas como la ciencia, la psicología y la jurisprudencia para llegar lo más cerca que se pueda de la verdad. Los objetos voladores no identificados definitivamente existen. Solo sus identidades son un misterio. El misterio de los ovnis sobre la Tierra. Se dice que Galileo tenía un telescopio que invitaba a la gente de la comunidad científica para que vieran en él. Pero ellos no le creían y no se acercaban. Lo que estamos enfrentando está ahí afuera. Y algunos de nosotros miramos por el telescopio para descubrir qué está pasando. Se salió del camino aquí. Soy el investigador jefe de MUFON en los estados de California del Norte y Virginia. Soy voluntario. No tengo remuneraciones. Fui a Fayetteville, en Carolina del Norte, a entrevistarme con el señor Chris Bledsoe e hice un registro en video de lo que él me decía. Sé lo que vi. Hay escépticos que pueden decir lo que quieran desde su escritorio, pero ellos no estaban ahí. Cuando entrevisté a Chris, él describió luces en 3 lugares distintos del cielo. Cuando te involucras en la investigación de ovnis, te das cuenta de que la gente no tiene palabras para describir lo que vio. Así que mi trabajo es como el de quien hace retratos hablados para la policía. Queremos que se vea muy parecido al evento real. Este es en el río Cape Fear, donde 5 amigos se reunieron un día para pescar. Estábamos todos pescando en este lugar. Chris deja a sus amigos, camina hasta este lugar, y aquí es donde ocurre el primer encuentro. Mirando desde aquí, se ven esos árboles al frente. ¿Puede ver esa cabaña allá al fondo? Sí. Ahí estaba yo, de pie. Y había 2 esferas anaranjadas enormes. No se movían, estaban quietas, una junto a la otra. Entonces sería de este tamaño, cerca de ese árbol que está ahí. Lo que de verdad me sorprendió fue que de pronto apareció un tercer objeto. Me di vuelta y volví al río, caminando lentamente, sin correr. En ese punto del río, Chris vuelve donde sus amigos a decirles lo que ha visto. Todos miran al cielo y ven estas 3 luces descendiendo rápidamente. Estábamos mirando al cielo, cuando estas 3 luces que parecían estrellas convergieron y bajaron al otro lado del río. Estaban muy cerca. Estaban a unos 90 metros, tal vez 135 metros de distancia al otro lado del río. Los amigos dejaron caer sus cañas de pescar en el mismo lugar y fueron a la camioneta. Están en la camioneta y se van lo más rápido posible para llegar al final del camino. Todos miran arriba y ven algo extraño flotando en el cielo. Pero eso no es todo. Chris se va a casa y los ladridos de su perro lo hacen salir al patio trasero. Entonces la historia se torna realmente extraña. MUFON es una organización científica sin fines de lucro. Tenemos cerca de 800 investigadores de campo. Muchos de los casos que nos llegan son asignados a investigadores locales, pero cuando un caso es tan interesante como este, me gusta investigarlo personalmente. Dime qué ocurrió. Volviste de tu caminata, llegaste acá. Los muchachos pescaban por ahí, ¿no es así? Sí, estaban sentados aquí, Entiendo. justo en este lugar. Chris parece ser un miembro respetable de la comunidad. Es piloto comercial, tiene un buen negocio, tiene una gran familia. Ha criado 4 hijos. Así que desde todo punto de vista, él parece ser un buen sujeto. ¿A qué altura crees que estaban cuando descendieron?
Dices que cuando bajaban y disminuían la velocidad era como... Diría que a unos 150 o 180 metros y bajaban a una velocidad increíble. Parecía una estrella a miles de kilómetros. Y de pronto, ¡pum! Era como un cojín y algo lo detuvo y luego bajaron a esta velocidad suavemente. Debo decir que Chris tenía tan buenos modales y se expresaba tan bien con el lenguaje físico y su sencilla forma de hablar. Era claramente un hombre inteligente, pero a la vez muy sencillo. Presentí que había un elemento de verdad en su historia. ¿Eso fue todo? Eso fue todo hasta que llegué a casa. Entonces, todo comenzó de nuevo. ¿Qué ocurrió en la casa? Mis perros se volvieron locos. Salí a ver qué los molestaba. Uno de ellos corrió hacia el bosque. Lo seguí para detenerlo sin saber qué tenía. Entonces vi a esta entidad parada como a 1 metro de mí. Así que la cosa continuaba. Fue una noche muy agitada. Es algo que nunca olvidaré. Un recuerdo que me acosa. Mi perro corrió hasta más o menos ese lugar y se detuvo. Yo no estaba pensando en ninguna entidad ni nada de eso. Pensé que sería un tipo de animal. Todos los perros apuntaban hacia allá y el Chesapeake apuntaba también hacia allá. Tenía el pelo crispado en todo el cuerpo. Miré hacia atrás y justo ahí estaba de pie, en ese pequeño lugar. Pero si hubiese estirado mi mano, lo hubiera tocado. Y no hubiera sido nada más que... Aproximadamente 1,5 metros. a lo sumo. Y no era más alto que, digamos, la altura de mi mano. No se movía, no pestañeaba, tenía ojos rojos, pero brillaba. Se me puso la piel de gallina. Miren, no se puede fingir esto. Mientras lo mirabas estaba rígido, estaba brillando, pero no había ningún movimiento, ni muscular, ni nada, algo así como se vería una estatua. Se veía como si sumergieras a alguien en vidrio y quedara cubierto totalmente de él. Se podía ver a través del vidrio el interior. Y sus proporciones eran las de un niño, una persona pequeña. Esa criatura no se parece en nada al típico encuentro cercano que uno creció escuchando. Sumergido en vidrio y una superficie brillante que iba literalmente desde la cabeza hasta los pies. Por un segundo tuve miedo, pero luego me dije que ya soy un hombre grande. Si me quieres, me tienes, me acorralaste. Esta es una parte importante de nuestra investigación, pues creo que mucha gente querrá ver su reacción para saber si creerle o no. ¿Te estabas moviendo? No podía hacerlo. Estaba aterrado. Miraba esa cosa y esa cosa me miraba. Yo pensaba todo el tiempo, me atrapará, me atrapará. Y de pronto me calmé, me relajé. Me sentía en paz en ese momento. ¿Dónde estaba el perro? Iba directo hacia eso. Llegó hasta aquí. Cuando llegó hasta este lugar, la criatura desapareció. Gracias, Chris. Gracias a ¿Nos das ti. un minuto para discutir y evaluar? Claro, por supuesto. ¿Tú qué crees? Indescriptible. Yo no sé. Increíble. Recibimos muchas historias, muchos casos que involucran entidades, humanoides, pero nunca vi un caso en que la criatura estuviera a 1 metro suyo. Eso para mí es asombroso. No hubo ningún movimiento de ningún tipo, es básicamente esto, mirándolo Una criatura fijo. robótica de pie que desaparece en el aire. Sí, un segundo lo ves y al otro desapareció. Su descripción es consistente con la historia original que contó a MUFON. Lo estoy procesando. No sé qué pensar en este momento. Si nos estaba estafando, si nos engañaba, ¿por qué no usaría la típica descripción que todos usan? Otra cosa interesante es que describió un objeto que tanto en su forma como en su movimiento era muy asimétrico, no existía un patrón. Y como humanos no estamos acostumbrados a lo asimétrico. Autos, aviones y barcos tienen un diseño muy simétrico. Y el metal tiene ciertas
características que este objeto no tenía. Era muy especial. El 8 de enero usted vio muchas luces haciendo cosas, pero quiero que me hable específicamente de aquella esfera oval que usted vio ahí ese día. Descríbamela, por favor. Tome una pelota redonda y aplástela para que quede como un huevo, como ese. Era más angosto en un lado y más ancho en el otro. La longitud de cada lado, ¿usted diría que era la misma? ¿Que era igual? Sí, sí. Ya veo. 2,5 metros, de un alto como desde ahí hasta el techo, 1,80 m, tal vez 2,5 metros. Bien, ¿y el de atrás? Los de atrás se veían más largos. Entiendo. Era suave en el frente, pero todo esto era con varias puntas. Y los de atrás parecían colas de pescado. Había unos Bien, 3 o buena 4 de descripción. ellos. Si fuera la típica descripción de una nave con forma de plato en el cielo o un cigarrillo, diría que está bien, pero esos casos son abundantes. En cambio, lo que tenemos es una nave muy extraña. Esto es más o menos un bosquejo de lo que usted vio. Me da escalofríos mirarlo. Esto es un bosquejo de un artista, una recreación se puede decir. Pero creo que podemos tener una herramienta para investigar. Podemos encontrar a alguien en otra parte que diga que vio a la nave o que vio a los seres también. Es un caso muy interesante, pero también muy difícil, porque no tenemos evidencia física. Dependemos absolutamente de lo que puedan decir los testigos. Hasta ahora solo hemos entrevistado a Chris, pero hay otros 4 testigos y quisiera saber qué pueden decirnos. Se estima que 10.000 avistamientos de ovnis son reportados al año. MUFON, la red mutual de ovnis, registra estos avistamientos, pero solo investiga aquellos que considera creíbles. Este es el informe de uno de esos casos. Chris Bledsoe dice haber realizado 3 avistamientos distintos y un encuentro con un alienígena. Pero él no estaba solo esa noche. Bien, trata de recordar y dime lo que pasó esa noche. Estaba muy oscuro y yo estaba mirando hacia ese lugar. Vi 2 esferas, como de este tamaño. Estaban sobre el suelo flotando. Era todo lo que podía ver. Estaban brillando de lado a lado. ¿Dónde estaban cuando las viste por primera En vez? ese camino. Venían por ese camino. Por ahí. Sí, por ese lugar. Venían por este camino y siguieron esta Así dirección. es, muy ¿O lento. ¿Las viste ir por esa área de allá? Se fueron al bosque por la izquierda, cerca del río. Luego no vi más esferas. Solo vi a esas pequeñas criaturas saliendo del bosque. Entrevistamos a Chris hijo para ver si podía corroborar la historia del padre. Pero resulta que él no estaba ahí en el río. Estaba más arriba teniendo su propio encuentro. No tienes que ir allá. Solo dinos dónde ocurrió. Aquí atrás. ¿Podrías describirlo? Estaba muy oscuro y eran pequeños, pequeños y delgados. Pude ver creo que era su cuerpo, pero no estaban vestidos. Chris hijo era distinto. Si tuviera que definirlo en pocas palabras, diría que vivía una abrumadora angustia. Él parecía tener muchos problemas, una gran batalla interna. ¿Había luna? Dinos. Sí, había luna y muchas estrellas. No estábamos seguros de si esto había pasado o solo intentaba corroborar la historia de su padre. Por eso era muy importante entrevistar a los otros 4 testigos para saber qué vieron ellos. Cuando Chris viene, Era un desafío, pero hallamos a los otros 3 hombres y pudimos grabar lo que tenían que decir del evento. y podías ver lo que parecían estrellas brillantes. Estaban dispersas a través de toda la línea de árboles. Se las veía bajar lentamente. Parecía caer. Como dije antes, parecía un trozo de metal al rojo o algo así. Eran un poco anaranjadas. Y además, había más colores. Eran anaranjadas y tal vez amarillas. Recuerdo que había una a la derecha, una al medio y otra a la izquierda. Desde este árbol hasta ese árbol, ahí estaban. Se las podía ver ahí. Entonces yo me alteré y les dije, oigan, miren eso, ¿vieron eso? ¿Lo vieron? Me dio tanto susto que tuve que abrir mi navaja. Entonces te da miedo.
No había nada de normal en eso. ¿Y si alguien dijera que todo lo que ustedes vieron fueron unas bengalas? Le ¿Podría diría ser que miente. ¿Ha visto usted bengalas alguna vez? Sí. ¿No pueden haber sido bengalas? ¿Bengalas militares? ¿Ha visto una bengala? Las vi. Estuvimos mirándolas unos 5 a 10 minutos. Cierto, Ninguna bengala dura tanto. ya veo. Yo sé que es increíble, pero es lo que vi. Hay ciertas discrepancias, pero básicamente todos cuentan la misma historia y las historias de unos son corroboradas por las de los otros. No se oía nada. Estaba silencioso. Esa noche no escuché nada. No había ningún sonido. ¿Escuchaste algo más? Lo normal, aves, Nada, estaba animales. silencioso. Estaba tan silencioso que hubieras oído una rata mojar un algodón. Una de las mayores discrepancias es la descripción de la luz que vieron sobre la colina. 3 de ellos vieron una gran bola de luz. Cuando llegamos acá, antes de irnos, había una luz allá. Una gran luz. Justo ahí en ese campo. Pero Chris padre hizo una descripción muy detallada del aspecto de la nave. No estamos seguros de cómo tomar eso. En algún lugar entre la autopista y ese lugar estaba el objeto con puntas que describí. Era solo una gran luz brillante. Era enorme. Era como un... Pero luego pude ver que... Pon la mano de esta forma y trata de recordar. Desde la distancia, diría que era como mi mano de esta forma. Si mira al árbol y al poste, el frente del objeto estaría en el poste y la parte trasera más allá del árbol. ¿Ve ese caballo? Ahí estaría el final del objeto. O un poco más allá. Y la parte delantera cerca de este poste de aquí. Serían unos 12 metros. La otra gran diferencia en sus versiones es el tema del tiempo perdido. Chris padre cree haberse ido de la ribera del río por un máximo de 23 minutos, pero sus compañeros dicen que fueron horas. De hecho, tuvieron que ir a buscarlo. Veamos, Chris. Entonces, te tomó 20 minutos llegar acá y luego Sí. volver. Sí. Bien, ¿y entonces por qué los otros creen que te tomó más tiempo que eso? No me fui por mucho tiempo. Recuerdo que esa noche alguien fue a buscarlo. Fue en la camioneta. Estaba estacionada ahí. Y cuando oscureció nos preguntamos dónde estaría Chris. Solo estábamos Jean y yo ahí. Donnie fue a buscar a Chris arriba de la colina para que él no tuviera que volver solo. Lo llamó y no lo encontró. Todos dicen que condujeron hasta el fin del camino y regresaron. Y sé que movieron el auto, porque el auto estaba en otro lugar estacionado. De alguna forma, todos coinciden en que pasaron por aquí. Recorrieron todo el camino, dieron la vuelta y volvieron. Y tú estuviste aquí parado todo el tiempo. ¿Cómo pudieron pasar Así es. sin verte y sin que tú los vieras a ellos? Imposible. ¿Alguien te dijo cuánto tiempo pasó? 3 o 4 horas. Creyeron que te fuiste por 3 o 4 horas. Sí, señor. Este es un caso de pérdida de memoria. No puede recordar nada. Lo intenta, piensa en ello, le dan fuertes jaquecas y no puede recordar lo que ocurrió en ese lugar. En ese momento, ¿no te pareció extraño que cuando llegaste estaba recién oscureciendo y cuando volviste estaba completamente oscuro? ¿No te pareció extraño? Tengo un punto en blanco en la mente. Se lo he dicho a Richard. Tengo un muro, quiero saber qué ocurrió, pero no recuerdo nada de ese momento. Me siento mal por él. Me da tristeza, pues veo que de verdad lucha contra algo. Pero sé que probablemente podremos explorarlo con ayuda psicológica. Una vez que entrevistamos a los otros testigos y obtuvimos de ellos todo lo que podían darnos, queremos enfocarnos en Chris Bledsoe, pues ahí creemos que hallaremos respuestas. En casos como este, en que hubo posibles encuentros cercanos, ciertos recuerdos perdidos pueden ser revelados con la ayuda de la regresión hipnótica. Y la parte trasera estaría... Chris parece ser un miembro respetable de la sociedad. Tiene un buen negocio. Eso lo hace un testigo bastante confiable. Lo recuerdo muy bien. No sabemos si lo que le ocurrió a Chris Bledsoe es real o fantasía, pero esperamos que la regresión hipnótica nos dé la respuesta. En una regresión hipnótica pones al paciente en estado de inconsciencia, lo que algunos llaman trance.
El psicoanalista puede entonces hablar con el individuo y obtener información de su subconsciente. Tú tienes el control. Yo solo te ayudaré a que logres concentrarte. El Dr. O'Connell es un psicólogo de Harvard. Tiene 15 años de experiencia. Ha hecho regresiones hipnóticas a unas 250 personas, probablemente. Tenemos mucha suerte de tenerlo con nosotros. Sí. Estás bien. Tranquilo. La regresión tuvo lugar el 14 de julio de 2008 y lo grabamos en video. ¿A dónde vamos? Intento esconderme, pero no puedo. No puedo. Me observan. 4 de ellos. Son altos. Delgados, sí. ¿Qué tan altos son ellos? Son muy altos. 2 metros o más. No son humanos. No son humanos. 4 de ellos. Solo quiero irme a casa. Déjenme ir. Quiero ver a mi hijo. ¿Qué es lo que quieren? Donde sea que estuviese mientras hacían esto, explica por qué no lo pudieron ver mientras lo buscaban. Cuéntame cómo es la habitación. Es redonda, oscura. En algunas partes puedo ver controles, luces. No siento ningún movimiento, ninguno. Bien, Michael, vamos, llévalo al límite. ¿Te dicen por qué te escogieron? ¿Cuál es la razón? Son mis guardianes. Te cuidan. Es por tu bien. Cada vez que estoy triste, ellos vienen. He estado triste. Es por eso que vinieron. ¿Son los mismos que viste en tu patio después? Son sus niños. ¿Sus niños? Los dejan salir a jugar. ¿En tu patio? Esta es la típica rutina para ti, ¿no? ¿Han estado dentro de tu casa? Sí. Sí, definitivamente hemos dado con algo, amigos. Había visto otros videos, pero este es el mejor que he visto. Ahora sube, lo sientes subir por tu espalda. ¿Qué cree? Bueno, ¿Fui raptado? muchas similitudes. Lo lamento, pero no eres único en el mundo. Nos dijiste casi todo lo que queríamos saber. Sí. Sí. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste Wow. bien. Ya lo verás. Gracias, Chris. Te lo mostraré. veremos? Lo que tenemos aquí concuerda con el típico escenario de una abducción. Ha sido toda una experiencia. Sin duda explica el tiempo perdido. ¿Puedo volver? También explica que alguien subiera al auto, condujera por la colina hasta donde él estaba y de pronto ya no estuviera. En un momento dices que a los pequeños los dejaban salir a jugar. Eso fue divertido. Dijiste, los dejan salir a jugar. Me dijiste que en tu patio dijiste eso. Esta ha sido una gran semana, llena de altibajos emocionales. Ahora creo que estaremos analizando las cosas, tratando de ver hacia dónde llevaremos la investigación ahora. Todos los investigadores de MUFON son voluntarios. Sus ocupaciones varían desde ser policías y diseñadores gráficos hasta ingenieros aeronáuticos. Todos aportan sus conocimientos a cada investigación. ¿A dónde vamos? Quiero ver a mi hijo.
no son humanos. No son humanos. Para poder reconectar a Chris con su experiencia, creamos una animación para que la vea. Esperamos que su respuesta nos diga si lo hicimos bien o no. Esta es la primera. Lo que vemos es lo que ustedes dicen haber visto en la ribera del río. Las luces. ¿Qué te parece? Se parece mucho. La tercera esfera debería estar donde está la de la izquierda. ¿Quieres que lo retroceda? No, deténlo ahí. Cuando vine al camino, estaba mirando hacia allí. Había esta cantidad de luz. Había una como a esta altura. La otra estaba quieta, estaba aquí. Luego repentinamente apareció una de la nada y se detuvo. Justo sobre esos árboles de ahí. El hecho de que Chris pudiera definir los errores en la animación y cómo arreglarlos le da más credibilidad a su testimonio. Cómo la hizo es muy parecida. Justo ahí. Puntas. ¿Eso sale del frente? Elimínenlo. Con unos pocos cambios quedará bien. Entonces volveremos y lo arreglaremos para que sea tal como nos dijiste. Ahora que tenemos la opinión de Chris, podemos terminar la animación. Chris tiene una imagen muy vívida de lo que vio. Partiendo con él desde la colina, viendo estas 3 esferas bajando al campo. Luego bajó a la ribera del río y vio estas luces yendo hacia sus amigos que pescaban. Luego todos subieron al auto y condujeron a la cima de la colina donde vieron esta nave con puntas. Una vez de vuelta en casa, tuvo un encuentro alienígena. Ha cambiado todo en nuestra casa. Por primera vez no nos comunicamos, como también evitamos cenar juntos. Me da vergüenza compartir con la gente y he evitado a familiares intencionalmente. Me siento muy diferente ahora. Ha sido muy duro, muy estresante. Ha sido horrible. De hecho, puedo decirte algo. Nuestro matrimonio y nuestra familia ha estado al borde del fin por causa de esto. Ha sido duro, pero aún tenemos el control de todo. Los cambios radicales de conducta y el estrés que causó en la familia son una confirmación de que algo ocurrió. Chris puede perder mucho inventando una historia como esta. La pregunta es, si de verdad vio un ovni o solo lo imaginó. Debbie, soy James. Hola, James. Mucho gusto. Necesitamos un diagnóstico para ver si hay elementos de propensión a las fantasías. O cualquier cosa que pueda indicar que esto sea una farsa. Entiendo. Voy a realizar una entrevista en profundidad con él para obtener tanta información como me sea posible. En primer lugar, lo que yo buscaría sería desórdenes de personalidad como desórdenes narcisistas o propensión a las fantasías. O si es que hay tendencias sociópatas, eso haría. Debbie. Hola. Debbie, Chris Bledsoe. Un placer. Ella es Hola, Yvonne, la ¿cómo esposa de estás? Chris. Yvonne, un gusto. Mucho gusto. El objetivo era buscar cualquier indicio que mostrara algún tipo de desorden de personalidad que nos dijera que todo esto era una farsa o un montaje. Debbie es una psiquiatra y asistente social. Es profesora universitaria en Maryland. Solo sé honesto con ella. Dile lo que piensas y todo saldrá bien. Siéntase como en su Gracias. casa. El primer examen es un cuestionario, una entrevista general en que averiguamos si es ansioso o si es depresivo. De esa entrevista estructurada se hace un diagnóstico. El otro examen es el MMPI-2, que es un catálogo de personalidades. ¿Cuáles son sus metas? ¿Cómo se ve a sí mismo en el mundo? ¿Cómo reacciona frente a distintas situaciones? Creemos que estos 2 serán los mejores exámenes para él. Cuénteme, ¿ha habido periodos en que se sentía muy deprimido? En el 2001, durante las elecciones, perdí 2 millones en efectivo.
Pues tenía 27 casas que se estancaron en el mercado y me deprimí mucho, pero no le dije nada a mi familia, pues yo cuidaba de ellos y eso me hizo ser más duro. Fue algo terrible. Yo aún lo recuerdo. ¿Siempre está consciente de quién es usted? Sí. Entonces no es un problema para usted. No. Sobre lo que pasó esa noche, ¿diría que fue un trauma? Por supuesto, créame, Dice fue que fue definitivamente traumático. Sí, señora, es muy Sí. doloroso pensar en ello. Cuando volví a casa a contarle a todos, me rechazaron como si fuera un loco de atar. Y eso le causa mucho dolor, entiendo. Sí. Nada en mi conversación con Chris indica que tenga algún alejamiento de la realidad. Sensación respecto de lo que estaba pasando. ¿Sentiste algo especial? Nada en la entrevista indica que Chris tenga algún rasgo psicótico. Por otra parte, sí tiene cierta propensión a creencias e ideas poco comunes que lo hacen más susceptible, pero que en definitiva no son suficientes para generar ninguna enfermedad mental. Debbie aplica el segundo examen, el MMPI-2, el catálogo de personalidades multifacéticas de Minnesota. Y el resultado es que no está loco. El MMPI-2 indica que Chris es vulnerable, por lo cual podría mostrar cierto nivel de pensamiento psicótico o distorsionado. Pero parece poco probable y su perfil psicológico no indica que sea propenso a inventar cosas como mentiras o conspiraciones como las que menciona. Si hubieras vuelto y dicho que esta persona está totalmente loca, hubiera sido muy fácil para nosotros. Y eso no pasó, claro. Sentí mucho alivio al saber que no tenía desórdenes de personalidad. Así que estoy convencido de que esto no fue una farsa. Háblame, me gustaría que lo hiciera. No tendría sentido que mintiera así. Que se pusiera de acuerdo con gente para mentir así. Que conspirara con alguien. Se arriesga mucho más de lo que se puede ganar con una historia como esta. Pero el verdadero asunto es la honestidad de Chris sobre la criatura que vio. Por eso lo someteremos al polígrafo. Parecían estrellas, estrellas ante nuestros ojos. Era como una invasión, eso era lo que pensábamos en ese momento. ¿Cómo era la habitación? Controles. Luces. Debido a que este caso está basado en testimonios, decidimos usar el polígrafo para ver si Chris nos decía la verdad. Hola, Yvonne. Hola, Steve. Hola, Chris. ¿Cómo estás? Hola, Steve. Qué gusto verte. Igualmente. Qué gusto verte. En lo que concierne al polígrafo, o dices la verdad o no lo dices. Una mentira es una mentira. Exacto. El polígrafo solo es bueno si el operador lo es al interpretarlo. Tenemos suerte de contar con Bob Derdak. Está retirado del FBI, estuvo a cargo de la oficina del polígrafo de Carolina del Norte y es muy respetado. Es una prueba de la pureza del corazón. Si eres honesto, tu corazón se siente bien y todo sale perfecto. Si no, tu cuerpo te delatará y no te irá muy bien. Así de simple funciona. Hola. Hola. ¿Cómo está? Steve McGee, de MUFON. Steve, Bob Derdak, ¿qué tal? Chris Bledsoe. Chris, encantado. Igualmente. Gracias por venir. Sí, señor. Chris no tiene problemas con el polígrafo. De hecho, en el reporte original quería someterse a uno. Así que haremos el examen muy confiados en que los resultados que obtendremos serán positivos. El verdadero detector de mentira en todo esto eres tú. Pues solo tú sabes la verdad y le dirás a este artefacto qué es lo que ocurre dentro de tu cuerpo. De esta forma determinaremos si eres honesto o no. Pon esto alrededor de tu abdomen, sosténlo en el medio. Inclínate un poco hacia adelante. Yo pondré esto detrás de ti. Durante meses no dije nada por temor al ridículo. Decidí sacármelo del pecho porque me volvía loco. Y el mundo necesita saber que es real. Bien, lo que pienso es que si pasa esta prueba, nos hará las cosas más fáciles y nos iremos pronto. Soy ansioso de todas maneras. Es mi forma de Trata ser. de estar lo más relajado posible. ¿Bien? ¿Listo? Sí, señor. El examen comienza. ¿Su primer nombre es Christopher? Sí.
¿Tiene algún antecedente que haga dudar de su honestidad o integridad? No. ¿Inventó algo de la información relativa a lo que vio en el cielo la noche en cuestión? No. ¿Ha conspirado con alguien para entregar información falsa sobre lo que pasó la noche en cuestión? No. ¿Inventó algo de la información sobre el ente que dijo ver la noche en cuestión? No. ¿Cómo resumiría el examen? Bueno, él falló el examen. Diría que sus respuestas son engañosas respecto a lo que dice haber visto esa noche. Entonces no era honesto sobre el ente. No lo creo. ¿En qué cree que decía la verdad? Difícil pregunta. Lo que yo diga sería una especulación. No se puede saber solo con el polígrafo si todo lo que dijo es verdad o no. Para eso hay que reunir toda la información obtenida en la investigación. Y solo así se terminará encajando todo. ¿Inventó alguna parte de la información referente a lo que vio en el cielo la noche en cuestión? ¿Cómo salió en esa pregunta? Bueno, yo diría que basándose en los números sería poco concluyente. En lo que dio respuestas engañosas fue sobre el ente. Lo había visto. Él repetía que cuando pensaba en eso no sabía si lo había visto o no. En ningún caso nos dijo que todo había sido una mentira, pero la parte del ente, esa, el polígrafo la catalogó como falsa. Al final hice 2 series. Aunque estoy muy decepcionado en el fondo, en este momento prefiero reservarme el juicio. Me reservo el juicio. Hay que revisar la evidencia y entonces sabrás a quién creer. Bien, fue negativo. Básicamente el operador nos dijo que él no era honesto. Salió neutral en las esferas anaranjadas y también neutral en las luces en el cielo. Creo que todos estamos un poco decepcionados. Honestamente, por la relación que desarrollé con Chris, creo que debemos sentarnos y tener una conversación sobre ello. Esta será su oportunidad para confirmar o negar todo. Sí, mantendrá su testimonio o dirá, está bien chicos, debo reconocerlo, me atraparon, estaba mintiendo. MUFON investiga alrededor de 5.000 casos de avistamientos de ovnis. Cerca del 85% son descartados como malas interpretaciones de fenómenos naturales, acción del hombre o fraudes planeados. El 15% permanece sin explicación. Estábamos muy preocupados. Queríamos hablar contigo y ver cómo reaccionabas. Está bien. Era una situación muy incómoda para mí, pues iba a arrojarle el asunto a la cara y vería qué tendría que decir. La pregunta sobre el ente es la que causa más preocupación. Ya veo. Básicamente, el resultado sobre esa pregunta es negativo. Comprendo. Intento ayudarte a aclarar todo esto. Era tenso. Era muy difícil para nosotros, pues sabíamos que lo pondríamos incómodo, pero necesitábamos saber qué diría. Sé que mi mente recuerda que les dije esto como si estuviera 2 partes en mí. La parte interior me dice que eso ocurrió y la exterior me dice que tal vez sí, tal vez no. Pero sé lo que vi. Tengo pesadillas con eso. Nunca dejo de pensar en eso. Estaba ahí. Pongo mi vida en eso. Era duro no creerle. Se mostraba tan seguro y tan firme en lo que decía. Yo sé lo que vi. Y créame, no tengo ninguna duda al respecto. No sé lo que diga esa máquina y no me importa. Sé lo que vi. Y lo repaso siempre en mi mente porque es difícil de creer. Él mantuvo su versión. Creo que él fue muy honesto. Por eso para mí la historia sigue siendo válida. Aún la creo. Después de todo esto, Chris insiste en que vio 3 ovnis y tuvo un encuentro con un alienígena el 8 de enero de 2007. Ya que la animación nos ha dado una descripción muy precisa del objeto, podemos revisar si alguien más ha visto algo parecido.
En estos casos debes asegurar todas tus bases, no dejar nada sin revisar. Hay que ver archivos legales de periódicos locales, los medios, para ver si alguien más vio algo parecido. Buen día. Hola, soy de MUFON, soy investigador y me gustaría saber si es posible, si podría revisar sus archivos por un avistamiento el 8 de enero de 2007. Bien, cuando revisé los archivos locales de enero de 2007 no encontré nada. Contactamos a las bases militares locales, los aeropuertos, intentando encontrar a alguien que hubiera visto algo, pero no obtuvimos nada. Mientras reviso los archivos del caso de la época del avistamiento de Bledsoe, veo que hay un reporte fechado el 9 de enero de 2007. Uno de los aspectos más interesantes del caso Bledsoe es la descripción que hizo de la nave sobre la colina. Eso me condujo a revisar los archivos de MUFON. Ahí encontré un caso de 2001 donde fue vista en Wisconsin una nave casi idéntica a la que Chris describió. La forma de huevo y las puntas. Las puse al lado para compararlas y me sorprendió lo similares que eran. Básicamente describe lo mismo que los testigos del caso en el que trabajamos ahora. Tener dos casos tan parecidos, en momentos tan distantes y en distintos estados, es algo realmente asombroso. Ahora que tenemos este otro avistamiento de Wisconsin, cabe preguntarse si es coincidencia, fantasías colectivas, o si la gente realmente está viendo el mismo objeto. A pesar que pasó tanto tiempo entre ambos, yo diría que vieron el mismo objeto. ¿Qué haremos? ¿Arrastrarnos sobre uno de estos sujetos? ¿Cómo se concluye algo así? La verdad es que en casos con estas características, nunca hay una conclusión clara. Tenemos mucha evidencia, testigos y testimonios, pero nunca podremos saber exactamente qué ocurrió. Claro que es frustrante para nosotros no haber podido reunir datos necesarios para demostrar que algo así ocurrió, pero al mismo tiempo sabemos que algo pasa. Sabemos que la gente está teniendo experiencias. Seríamos descuidados si no investigáramos. No lo podemos ignorar. Estas cosas le pasan a la gente todos los días. Queremos estar ahí, no solo para saber qué pasó, sino para probar que esto es real. Está bien, ven aquí. ¿Qué opinas? No sé qué opinar. ¿No lo sabes? Chris padre y Chris hijo tuvieron una experiencia de realidad alterada. Estos casos demuestran que lidiamos con un fenómeno real. Es importante que la gente sepa que esto no es una ciencia ficción. Son hechos científicos. Muchas gracias. No fue nada. Fue duro, pero todo acabó bien. Está bien, te veré luego. Gracias, Richard. Gracias por Hasta todo. luego, Chris. Gracias. Gracias. Es peor si te quedas callado. Nunca se ha ido lo que vi. Y algún día, todos sabrán, bueno, la verdad. Esto condujera por la colina hasta donde él estaba y de pronto ya no estuviera. En un momento dices que a los pequeños los dejaban salir a jugar. Eso fue divertido. Dijiste, los dejan salir a jugar. Me dijiste que en tu patio dijiste eso. Esta ha sido una gran semana, llena de altibajos emocionales. Ahora creo que estaremos analizando las cosas, tratando de ver hacia dónde llevaremos la investigación ahora. Todos los investigadores de MUFON son voluntarios. Sus ocupaciones varían desde ser policías y diseñadores gráficos hasta ingenieros aeronáuticos. Todos aportan sus conocimientos a cada investigación. ¿A dónde vamos? Quiero ver a mi hijo.
no son humanos. No son humanos. Para poder reconectar a Chris con su experiencia, creamos una animación para que la vea. Esperamos que su respuesta nos diga si lo hicimos bien o no. Esta es la primera. Lo que vemos es lo que ustedes dicen haber visto en la ribera del río. Las luces. ¿Qué te parece? Se parece mucho. La tercera esfera debería estar donde está la de la izquierda. ¿Quieres que lo retroceda? No, deténlo ahí. Cuando vine al camino, estaba mirando hacia allí. Había esta cantidad de luz. Había una como a esta altura. La otra estaba quieta, estaba aquí. Luego repentinamente apareció una de la nada y se detuvo. Justo sobre esos árboles de ahí. El hecho de que Chris pudiera definir los errores en la animación y cómo arreglarlos le da más credibilidad a su testimonio. Cómo la hizo es muy parecida. Justo ahí. Puntas. ¿Eso sale del frente? Elimínenlo. Con unos pocos cambios quedará bien. Entonces volveremos y lo arreglaremos para que sea tal como nos dijiste. Ahora que tenemos la opinión de Chris, podemos terminar la animación. Chris tiene una imagen muy vívida de lo que vio. Partiendo con él desde la colina, viendo estas 3 esferas bajando al campo. MUFON investiga alrededor de 5.000 casos de avistamientos de ovnis. Cerca del 85% son descartados como malas interpretaciones de fenómenos naturales, acción del hombre o fraudes planeados. El 15% permanece sin explicación. Estábamos muy preocupados. Queríamos hablar contigo y ver cómo reaccionabas. Está bien. Era una situación muy incómoda para mí, pues iba a arrojarle el asunto a la cara y vería qué tendría que decir. La pregunta sobre el ente es la que causa más preocupación. Ya veo. Básicamente, el resultado sobre esa pregunta es negativo. Comprendo. Intento ayudarte a aclarar todo esto. Era tenso. Era muy difícil para nosotros, pues sabíamos que lo pondríamos incómodo, pero necesitábamos saber qué diría. Sé que mi mente recuerda que les dije esto como si estuviera 2 partes en mí. La parte interior me dice que eso ocurrió y la exterior me dice que tal vez sí, tal vez no. Pero sé lo que vi. Tengo pesadillas con eso. Nunca dejo de pensar en eso. Estaba ahí. Pongo mi vida en eso. Era duro no creerle. Se mostraba tan seguro y tan firme en lo que decía. Yo sé lo que vi. Y créame, no tengo ninguna duda al respecto. No sé lo que diga esa máquina y no me importa. Sé lo que vi. Y lo repaso siempre en mi mente porque es difícil de creer. Él mantuvo su versión. Creo que él fue muy honesto. Por eso para mí la historia sigue siendo válida. Aún la creo. Después de todo esto, Chris insiste en que vio 3 ovnis y tuvo un encuentro con un alienígena el 8 de enero de 2007. Ya que la animación nos ha dado una descripción muy precisa del objeto, podemos revisar si alguien más ha visto algo parecido. En estos casos debes asegurar todas tus bases, no dejar nada sin revisar. Hay que ver archivos legales de periódicos locales, los medios, para ver si alguien más vio algo parecido. Buen día. Hola, soy de MUFON, soy investigador y me gustaría saber si es posible, si podría revisar sus archivos por un avistamiento el 8 de enero de 2007. Bien, cuando revisé los archivos... Tercer objeto. Me di vuelta y volví al río, caminando lentamente, sin correr. En ese punto del río, Chris vuelve donde sus amigos a decirles lo que ha visto. Todos miran al cielo
y ven estas 3 luces descendiendo rápidamente. Estábamos mirando al cielo, cuando estas 3 luces que parecían estrellas convergieron y bajaron al otro lado del río. Estaban muy cerca. Estaban a unos 90 metros, tal vez 135 metros de distancia al otro lado del río. Los amigos dejaron caer sus cañas de pescar en el mismo lugar y fueron a la camioneta. Están en la camioneta y se van lo más rápido posible para llegar al final del camino. Todos miran arriba y ven algo extraño flotando en el cielo. Pero eso no es todo. Chris se va a casa y los ladridos de su perro lo hacen salir al patio trasero. Entonces la historia se torna realmente extraña. MUFON es una organización científica sin fines de lucro. Tenemos cerca de 800 investigadores de campo. Muchos de los casos que nos llegan son asignados a investigadores locales, pero cuando un caso es tan interesante como este, me gusta investigarlo personalmente. Dime qué ocurrió. Volviste de tu caminata, llegaste acá. Los muchachos pescaban por ahí, ¿no es así? Sí, estaban sentados aquí, Entiendo. justo en este lugar. Chris parece ser un miembro respetable de la comunidad. Es piloto comercial, tiene un buen negocio, tiene una gran familia. Ha criado 4 hijos, así que desde todo punto de vista, él parece ser un buen sujeto. ¿A qué altura crees que estaban cuando descendieron? Dices que cuando bajaban y disminuían la velocidad era como... Diría que a unos 150 o 180 metros y bajaban a una velocidad increíble. Parecía una estrella a miles de kilómetros. Y de pronto, ¡pum! Era como un cojín y algo lo detuvo y luego bajaron a esta velocidad suavemente. Debo decir que Chris tenía tan buenos modales y se expresaba tan bien con el lenguaje físico y su sencilla forma de hablar. Era claramente un hombre inteligente, pero a la vez muy sencillo. Presentí que había un elemento de verdad en su historia. ¿Eso fue todo? Eso fue todo hasta que llegué a casa. Entonces, todo comenzó de nuevo. ¿Qué ocurrió en la casa? Mis perros se volvieron locos. Salí a ver qué los molestaba. Uno de ellos corrió hacia el bosque. Lo seguí para detener. MUFON es una organización científica sin fines de lucro. Tenemos cerca de 800 investigadores de campo. Muchos de los casos que nos llegan son asignados a investigadores locales, pero cuando un caso es tan interesante como este, me gusta investigarlo personalmente. Dime qué ocurrió. Volviste de tu caminata, llegaste acá. Los muchachos pescaban por ahí, ¿no es así? Sí, estaban sentados aquí, Entiendo. justo en este lugar. Chris parece ser un miembro respetable de la comunidad. Es piloto comercial, tiene un buen negocio, tiene una gran familia. Ha criado 4 hijos, así que desde todo punto de vista, él parece ser un buen sujeto. ¿A qué altura crees que estaban cuando descendieron? Dices que cuando bajaban y disminuían la velocidad era como... Diría que a unos 150 o 180 metros y bajaban a una velocidad increíble. Parecía una estrella a miles de kilómetros. Y de pronto, ¡pum! Era como un cojín y algo lo detuvo y luego bajaron a esta velocidad suavemente. Debo decir que Chris tenía tan buenos modales y se expresaba tan bien con el lenguaje físico y su sencilla forma de hablar. Era claramente un hombre inteligente, pero a la vez muy sencillo. Presentí que había un elemento de verdad en su historia. ¿Eso fue todo? Eso fue todo hasta que llegué a casa. Entonces, todo comenzó de nuevo. ¿Qué ocurrió en la casa? Mis perros se volvieron locos. Salí a ver qué los molestaba. Uno de ellos corrió hacia el bosque. Lo seguí para detenerlo sin saber qué tenía. Entonces vi a esta entidad parada como a 1 metro de mí. Así que la cosa continuaba. Fue una noche muy agitada. Es algo que nunca olvidaré. Un recuerdo que me acosa.
Mi perro corrió hasta más o menos ese lugar y se detuvo. Yo no estaba pensando en ninguna entidad ni nada de eso. Pensé que sería un tipo de animal. Todos los perros apuntaban hacia allá y el Chesapeake apuntaba también hacia allá. Tenía el pelo crispado en todo el cuerpo. Miré hacia atrás y justo ahí estaba de pie, en ese pequeño lugar. Pero si hubiese estirado mi mano, lo hubiera tocado. Y no hubiera sido nada más que... Aproximadamente 1,5 metros. A lo sumo. Y no era más... Juntos. Me da vergüenza compartir con la gente y he evitado a familiares intencionalmente. Me siento muy diferente ahora. Ha sido muy duro, muy estresante. Ha sido horrible. De hecho, puedo decirte algo. Nuestro matrimonio y nuestra familia ha estado al borde del fin por causa de esto. Ha sido duro, pero aún tenemos el control de todo. Los cambios radicales de conducta y el estrés que causó en la familia son una confirmación de que algo ocurrió. Chris puede perder mucho inventando una historia como esta. La pregunta es si de verdad vio un ovni o solo lo imaginó. Debbie, soy James. Hola, James. Mucho gusto. Necesitamos un diagnóstico para ver si hay elementos de propensión a las fantasías o cualquier cosa que pueda indicar que esto sea una farsa. Entiendo. Voy a realizar una entrevista en profundidad con él para obtener tanta información como me sea posible. En primer lugar, lo que yo buscaría sería desórdenes de personalidad como desórdenes narcisistas o propensión a las fantasías. O si es que hay tendencias sociópatas, eso haría. Debbie. Hola. Debbie, Chris Bledsoe. Un placer. Ella es Hola, Yvonne, la ¿cómo esposa de estás? Chris. Yvonne, un gusto. Mucho gusto. El objetivo era buscar cualquier indicio que mostrara algún tipo de desorden de personalidad que nos dijera que todo esto era una farsa o un montaje. Debbie es una psiquiatra y asistente social. Es profesora universitaria en Maryland. Solo sé honesto con ella. Dile lo que piensas y todo saldrá bien. Siéntase como en su Gracias. casa. El primer examen es un cuestionario, una entrevista general en que averiguamos si es ansioso o si es depresivo. De esa entrevista estructurada se hace un diagnóstico. El otro examen es el MMPI-2, que es un catálogo de personalidades. ¿Cuáles son sus metas? ¿Cómo se ve a sí mismo en el mundo? ¿Cómo reacciona frente a distintas situaciones? Creemos que estos dos serán los mejores exámenes para él. Cuénteme, ¿ha habido periodos en que se sentía muy deprimido? En el 2001, durante las elecciones, perdí 2 millones en efectivo. Pues tenía 27 casas que se estancaron en el mercado y me deprimí mucho, pero no le dije nada a mi familia, pues yo cuidaba de ellos y eso me hizo ser más duro. Fue algo terrible. Yo aún lo recuerdo. ¿Inventó alguna parte de la información referente a lo que vio en el cielo la noche en cuestión? ¿Cómo salió en esa pregunta? Bueno, yo diría que, basándose en los números, sería poco concluyente. En lo que dio respuestas engañosas fue sobre el ente. Lo había visto. Él repetía que cuando pensaba en eso no sabía si lo había visto o no. En ningún caso nos dijo que todo había sido una mentira, pero la parte del ente, esa, el polígrafo la catalogó como falsa. Al final hice 2 series. Aunque estoy muy decepcionado en el fondo, en este momento prefiero reservarme el juicio. Me reservo el juicio. Hay que revisar la evidencia y entonces sabrás a quién creer. Bien, fue negativo. Básicamente el operador nos dijo que él no era honesto. Salió neutral en las esferas anaranjadas y también neutral en las luces en el cielo. Creo que todos estamos un poco decepcionados. Honestamente, por la relación que desarrollé con Chris, creo que debemos sentarnos y tener una conversación sobre ello. Esta será su oportunidad para confirmar o negar todo.
Sí, mantendrá su testimonio o dirá, está bien chicos, debo reconocerlo, me atraparon, estaba mintiendo. MUFON investiga alrededor de 5.000 casos de avistamientos de ovnis. Cerca del 85% son descartados como malas interpretaciones de fenómenos naturales, acción del hombre o fraudes planeados. El 15% permanece sin explicación. Estábamos muy preocupados. Queríamos hablar contigo y ver cómo reaccionabas. Está bien. Era una situación muy incómoda para mí, pues iba a arrojarle el asunto a la cara y vería qué tendría que decir. La pregunta sobre el ente es la que causa más preocupación. Ya veo. Básicamente, el resultado sobre esa pregunta es negativo. Comprendo. Intento ayudarte a aclarar todo esto. Era tenso. Era muy difícil para nosotros, pues sabíamos que lo pondríamos incómodo, pero necesitábamos saber qué diría. Sé que mi mente recuerda que les dije esto como si estuviera dos partes en mí. La parte interior me dice que eso ocurrió y la exterior me dice que tal vez sí, tal vez no. Pero sé lo que vi. Tengo pesadillas con eso. Nunca dejo de pensar en eso. Estaba ahí. Pongo mi vida en eso. Era duro no creerle. Se mostraba tan seguro y tan firme en lo que decía. Yo sé lo que vi. Y créame, no... Entonces sería de este tamaño, cerca de ese árbol que está ahí. Lo que de verdad me sorprendió fue que de pronto apareció un tercer objeto. Me di vuelta y volví al río, caminando lentamente, sin correr. En ese punto del río, Chris vuelve donde sus amigos a decirles lo que ha visto. Todos miran al cielo y ven estas tres luces descendiendo rápidamente. Estábamos mirando al cielo, cuando estas tres luces que parecían estrellas convergieron y bajaron al otro lado del río. Estaban muy cerca. Estaban a unos 90 metros, tal vez 135 metros de distancia al otro lado del río. Los amigos dejaron caer sus cañas de pescar en el mismo lugar y fueron a la camioneta. Están en la camioneta y se van lo más rápido posible para llegar al final del camino. Todos miran arriba y ven algo extraño flotando en el cielo. Pero eso no es todo. Chris se va a casa y los ladridos de su perro lo hacen salir al patio trasero. Entonces la historia se torna realmente extraña. MUFON es una organización científica sin fines de lucro. Tenemos cerca de 800 investigadores de campo. Muchos de los casos que nos llegan son asignados a investigadores locales, pero cuando un caso es tan interesante como este, me gusta investigarlo personalmente. Dime qué ocurrió. Volviste de tu caminata, llegaste acá. Los muchachos pescaban por ahí, ¿no es así? Sí, estaban sentados aquí, Entiendo. justo en este lugar. Chris parece ser un miembro respetable de la comunidad. Es piloto comercial, tiene un buen negocio, tiene una gran familia. Ha criado 4 hijos. Así que desde todo punto de vista, él parece ser un buen sujeto. ¿A qué altura crees que estaban cuando descendieron? Dices que cuando bajaban y disminuían la velocidad era como... Diría que a unos 150 o 180 metros y bajaban a una velocidad increíble. Parecía una estrella a miles de kilómetros. Y de pronto, ¡pum! Era como un cojín y algo lo detuvo y luego bajaron a esta velocidad suavemente. Debo decir que Chris tenía tan buenos modales y se expresaba tan bien con el lenguaje físico y su sencilla forma de hablar. Era claramente un hombre inteligente, pero a la vez muy sencillo. Presentí que había un elemento de verdad en su historia. ¿Eso fue todo? Eso fue todo hasta que llegué a casa. Entonces, todo comenzó de nuevo. ¿Qué ocurrió en la casa? Mis perros se volvieron locos. Salí a ver... 50 personas, probablemente. Tenemos mucha suerte de tenerlo con nosotros. Sí. ¿Estás bien?
Tranquilo. La regresión tuvo lugar el 14 de julio de 2008 y lo grabamos en video. ¿A dónde vamos? Intento esconderme, pero no puedo. No puedo. Me observan. 4 de ellos son altos. Delgados, sí. ¿Qué tan altos son ellos? Son muy altos. 2 metros o más. No son humanos. No son humanos. 4 de ellos. Solo quiero irme a casa. Déjenme ir. Quiero ver a mi hijo. ¿Qué es lo que quieren? Donde sea que estuviese mientras hacían esto, explica por qué no lo pudieron ver mientras lo buscaban. Cuéntame cómo es la habitación. Es redonda, oscura. En algunas partes puedo ver controles, luces. No siento ningún movimiento, ninguno. Bien, Michael, vamos, llévalo al límite. ¿Te dicen por qué te escogieron? ¿Cuál es la razón? Son mis guardianes. Te cuidan. Ajá. Es por tu bien. Ajá. Cada vez que estoy triste, ellos vienen. He estado triste. Es por eso que vinieron. ¿Son los mismos que viste en tu patio después? Son sus niños. ¿Sus niños? Los dejan salir a jugar. ¿En tu patio? Esta es la típica rutina para ti, ¿no? ¿Han estado dentro de tu casa? Sí. Sí, definitivamente hemos dado con algo, amigos. Había visto otros videos, pero este es el mejor que he visto. Ahora sube, lo sientes subir por tu espalda. Confiable. Lo recuerdo muy bien. No sabemos si lo que le ocurrió a Chris Bledsoe es real o fantasía, pero esperamos que la regresión hipnótica nos dé la respuesta. En una regresión hipnótica pones al paciente en estado de inconsciencia, lo que algunos llaman trance. El psicoanalista puede entonces hablar con el individuo y obtener información de su subconsciente. Tú tienes el control. Yo solo te ayudaré a que logres concentrarte. El Dr. O'Connell es un psicólogo de Harvard. Tiene 15 años de experiencia. Ha hecho regresiones hipnóticas a unas 250 personas, probablemente. Tenemos mucha suerte de tenerlo con nosotros. Sí. Estás bien. Tranquilo. La regresión tuvo lugar el 14 de julio de 2008 y lo grabamos en video. ¿A dónde vamos? Intento esconderme, pero no puedo. No puedo. Me observan. 4 de ellos son altos. Delgados, sí. ¿Qué tan altos son ellos? Son muy altos. 2 metros o más. No son humanos. No son humanos. 4 de ellos. Solo quiero irme a casa. Déjenme ir. Quiero ver a mi hijo. ¿Qué es lo que quieren? Donde sea que estuviese mientras hacían esto, explica
¿Por qué no lo pudieron ver mientras lo buscaban? Cuéntame cómo es la habitación. Es redonda, oscura. En algunas partes puedo ver controles, luces. No siento ningún movimiento, ninguno. Bien, Michael, vamos, llévalo al límite. ¿Te dicen por qué te escogieron? ¿Cuál es la razón? Son mis guardianes. Te cuidan. Ajá. Es por tu bien. Ajá. Cada vez que estoy triste, ellos vienen. Considera creíbles. Este es el informe de uno de esos casos. Chris Bledsoe dice haber realizado 3 avistamientos distintos y un encuentro con un alienígena. Pero él no estaba solo esa noche. Bien, trata de recordar y dime lo que pasó esa noche. Estaba muy oscuro y yo estaba mirando hacia ese lugar. Vi 2 esferas, como de este tamaño. Estaban sobre el suelo flotando. Era todo lo que podía ver. Estaban brillando de lado a lado. ¿Dónde estaban cuando las viste por primera vez? En ese camino. Venían por ese camino. ¿Por ahí? Sí, por ese lugar. Venían por este camino y siguieron esta Así dirección. es, muy lento. ¿Las viste ir por esa área de allá? Se fueron al bosque por la izquierda, cerca del río. Luego no vi más esferas. Solo vi a esas pequeñas criaturas saliendo del bosque. Entrevistamos a Chris hijo para ver si podía corroborar la historia del padre. Pero resulta que él no estaba ahí en el río. Estaba más arriba teniendo su propio encuentro. No tienes que ir allá. Solo dinos dónde ocurrió. Aquí atrás. ¿Podrías describirlo? Estaba muy oscuro y eran pequeños, pequeños y delgados. Pude ver creo que era su cuerpo, pero no estaban vestidos. Chris hijo era distinto. Si tuviera que definirlo en pocas palabras, diría que vivía una abrumadora angustia. Él parecía tener muchos problemas, una gran batalla interna. ¿Había luna? Dinos. Sí, había luna y muchas estrellas. No estábamos seguros de si esto había pasado o solo intentaba corroborar la historia de su padre. Por eso era muy importante entrevistar a los otros 4 testigos para saber qué vieron ellos. Cuando Chris viene... Era un desafío, pero hallamos a los otros 3 hombres y pudimos grabar lo que tenían que decir del evento. Y podías ver lo que parecían estrellas brillantes. Estaban dispersas a través de toda la línea de árboles. Se las veía bajar lentamente. Parecía caer. Como dije antes, parecía un trozo de metal al rojo o algo así. Eran un poco anaranjadas. Y además, había más colores. Eran anaranjadas y tal vez amarillas. Recuerdo que había una a la derecha, una al medio y otra a la izquierda. Desde este árbol hasta ese árbol, ahí estaban. Se las podía ver ahí. Entonces yo me alteré y les dije, oigan, miren eso, ¿vieron eso? ¿Lo vieron? Me dio tanto susto que tuve que abrir mi navaja. Entonces te da miedo.